Estamos con Carlos Loza. Bueno, seguimos hablando de temas que tienen que ver con la lucha, con la reivindicación, con la búsqueda del respeto a los derechos. Y vos sos un sobreviviente de la ESMA, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente. Muy buenas tardes. Bienvenido, Carlos. Venís de la ronda, además. Sí, vengo de la ronda. Contanos un poco, hacenos un poco de historia para los pibes más jóvenes, para la gente que no... a veces se pierden los laberintos del presente, muchas cosas de la historia. ¿Cómo fue tu experiencia de detenido desaparecido y después de sobreviviente y después de un militante muy importante en lo que siguen siendo hoy los juicios de Lesa, ¿no? Bueno, sí. Yo participaba, era miembro de un cuerpo de delegados que se había conformado en el año 75, luchando por las paritarias, que el gobierno no consagraba, no daba los aumentos que correspondían a la inflación, estaban muy lejos de eso y bueno, empezamos a organizarnos en el puerto de Buenos Aires y desde Dock Sud hasta Olivos, prácticamente 14 kilómetros, pertenecían a la Administración General de Puertos y bueno, y ahí tenían los puentes, las grúas, los ferrocarriles, los depósitos, los talleres, las lanchas que recogían la basura en los diques, el sector mantenimiento, todo un universo de gente impresionante. Éramos 3.600 trabajadores solamente en el puerto de Buenos Aires y 6.200 en todo el país. Bueno, iniciamos esa lucha organizándonos desde abajo, haciendo asambleas por lugar y bueno, eligiendo a los delegados. En algunos casos eran voceros los compañeros porque todavía no estaban preparados para encarar algo más dinámico, pero bueno, fueron aceptando como voceros, que en la práctica eran delegados también. Y bueno, nos reuníamos y hacíamos asamblea, nos enfrentábamos contra la burocracia, que estaba en ese momento la Unión Ferroviaria. Y uno de los el dirigente máximo de la Unión Ferroviaria era Esteban Rolando, que era uno de los principales dirigentes del Comando de Organización, el grupo de ultraderecha, que tristemente es recordado por ser también partícipe de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Anterior al golpe. O sea, sí, en el año 75. Ya en el año 74, bueno, hubo una campaña del gobierno, del Ministerio de Bienestar Social, que se acentuó con Isabel Martínez de Perón, y que, bueno, produjeron asesinatos, voladuras de unidades básicas de compañeros que eran de la tendencia del peronismo, y que, bueno, fueron tildados de zurdos, de marxistas, etcétera, etcétera, y de terroristas. Entonces, fueron compañeros que fueron, más de 2.000 compañeros, fueron asesinados entre el 74 y el 75, antes del golpe. Y bueno, llegamos a la situación del golpe, los grupos económicos, especialmente Martínez de Oz a la cabeza y las centrales empresarias, coordinaron un lockout patronal para febrero del 76 y ese fue el llamado al golpe de Estado para el que venían trabajando ya con el ejército y con las demás fuerzas armadas y provinciales y federales, ¿no?, de seguridad. Y bueno, finalmente lo que tanto se anunciaba pasó el 24 de marzo. Y bueno, desde ese momento ha transcurrido mucha historia y hoy, para volver al hoy... Digamos que el 24 de marzo comenzó la dictadura que después comete el tremendo genocidio del que hoy se sigue juzgando, ¿no? Bueno, y lo otro es que las jóvenes generaciones, bueno, porque no les fue enseñado, porque realmente no hubo desde el aparato del Estado una explicación cuáles fueron las causas del golpe de Estado. Y todavía, bueno, podemos repetir la que dijeron los militares. Decían que había 3 causas: la guerrilla, la crisis económica y la corrupción.
de un organismo estatal que era la Cruzada de Solidaridad Justicialista, pero todo era una pantalla, porque lo que salieron a atacar fue a los cuerpos delegados, a las comisiones internas, fundamentalmente. El día 24 de marzo a las 5 de la mañana los camiones del ejército estaban parados en las puertas de las grandes empresas y con las listas que le entregaban las patronales detenían a los compañeros, muchos fueron encarcelados y muchísimos fueron desaparecidos. Entonces esto es lo que no se explica, y la motivación económica que tuvo el golpe, ¿no? Porque el golpe se da y el discurso del ministro de Economía, ahí el 2 de abril del 76, anuncia un plan de recontrajuste, de vaciamiento de los organismos públicos, y comienza un acelerado proceso de desindustrialización. Y para ello se llevó adelante pensando en la oposición que iban a tener desde los trabajadores, y efectivamente procedieron de esa manera. El núcleo central de las desapariciones son los trabajadores de las grandes empresas industriales y de las demás empresas también, ¿no? Empresas del Estado, con una larga trayectoria, y bueno, fuimos perseguidos y finalmente concretaron un golpe que no dejó de continuar en su área económica, no ha dejado nunca de estar ajeno a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Sí, hoy lo vemos, viste que estábamos, antes de presentarte a vos, estábamos charlando con Mónica Gurina, que es la secretaria general de la CTA Misiones, que tiene una causa penal. O sea, cómo esos mandatos del 76 para acá siguen existiendo, ¿no? Y cómo el plan de desindustrialización está hoy más vigente que nunca. Si uno se pone a ver la cantidad de empresas que están cerrando, Whirlpool, bueno, no las voy a mencionar acá a todas, pero son muchas en todo el país con miles y miles de desocupados. Bueno, en una situación en que también se están negando las paritarias. Exactamente, ¿no? exactamente. Justamente vos lo dabas como una de las causas de lucha en ese momento. Claro, era las paritarias, la ley de paritaria, la 14250 del año 52-53. O sea que funcionó 2 años nada más. Después, claro, entre el 54 y el 75 no hubo paritarias. Las del 73 y las del 74 no se convocaron por el pacto social que había, y en el 75, bueno, iba a ser por primera vez después de tantos años los convenios colectivos de trabajo. Y bueno, los gremios más complacientes con el gobierno de ese entonces aceptaron un tope de aumento del 38%. Cuando la inflación llegó a ser, para que ustedes se den una idea, después del conflicto de junio y julio del 75, la UOM consigue un 130% de aumento. Que fue el Rodrigazo. Exactamente, ¿no? El Rodrigazo. Bueno, al calor de esas luchas fue un motivo de organización. Por supuesto que las empresas industriales venían de antes y tenían un grado de desarrollo mayor. Y el resto de los empleados, por ejemplo, los empleados públicos, nosotros pertenecíamos a la Administración General de Puertos, y así de seguido un montón de gremios que no eran fuertes, se vieron con este tope que le puso el gobierno. No iban a ser homologadas como hace hoy, claro, hoy nomás, sí, ¿no? sí. O sea, lo que hizo ayer el Julio Cordero, el hombre de Techín, uno de los 10 hombres que tiene Techín en el gobierno, juntamente con los 7 que tiene del JP Morgan, ¿no? O sea, tienen ahí un elenco estable, que es el mismo elenco estable de los grupos económicos que dieron el golpe de Estado del 76. Claro. Los que nos financiaron, los que entregaron la lista de los compañeros, que los esperaban cuando entraban a trabajar o los iban a buscar a sus casas. Y bueno, recientemente hubo el juicio del Villazo y bueno, lamentablemente 17 absueltos. Y había 2 empresarios que son los responsables, no son cómplices, son responsables. Por eso nosotros hablamos del genocidio, porque se seleccionó a grupos que estaban vinculados, especialmente en el movimiento obrero. Eso no quiere decir
que en los territorios, en las universidades, en las escuelas secundarias, en los barrios, en las comunidades campesinas, en los pueblos originarios, bueno, etcétera, etcétera. Sí, pero se trató de destruir la resistencia obrera. Exactamente, ¿no? Exactamente, a eso apuntó. Y esa es la política que hoy tenemos y que, bueno, vemos con enorme frustración y repudiamos, ¿no? Repudiamos estas políticas que se están tomando ahora, poner a un teniente general, ministro de Defensa, ser parte integrante del gobierno. Es una provocación total. Exactamente. Y la marcha que están convocando para el día sábado, pidiendo la libertad de los patriotas. O sea que ya no solo es que hay la teoría de los dos demonios, no. Estos avanzan en su concepción de que el único demonio era lo que ellos llamaban la guerrilla y que en definitiva los 30.000 desaparecidos eran fundamentalmente del movimiento obrero, y había guerrilla también, pero no estaba preparada para tener un enfrentamiento con un ejército. Pero aparte regular. digamos que la mayoría de los obreros tampoco participaron de la lucha armada. No, tampoco. De ningún modo. No, era una lucha reivindicativa que iba creciendo y que se iba organizando y que, bueno, produjo estos movimientos de masa entre el Cordobazo y el 75, movimientos enormes de masa de trabajadores donde participaba la población. Había una alta participación de las mujeres en los conflictos, en los comedores, las ollas populares, todo lo que se organizaba alrededor del conflicto. Villa Constitución por ahí es uno de los ejemplos más importantes, ¿no? Que es, digamos, Techín era de Argentina, era Somisa, ¿no? Sí, se queda con Somisa después. Techín era de Almine Siderca y después Ascinder era la empresa de Martínez de Oz que estaba asociada con la US Steel norteamericana, que menciona Rodolfo Walsh en su carta, que era de Rockefeller. Entonces, el plan del neoliberalismo comienza a aplicarse en Chile y en Argentina, estando Thatcher y Reagan como autoridades en Inglaterra y Estados Unidos. Claro, bueno, que ellos habían sido elegidos por el voto, pero acá no había posibilidad si no era a través de los golpes de Estado. Exactamente, porque la única manera de eliminar la resistencia que estas políticas iban a generar era produciendo un genocidio. Entonces los grupos fueron estigmatizados y luego perseguidos y finalmente asesinados, ¿no? O desaparecidos. Entonces todo esto nosotros tratamos de darle una lectura. También pertenezco al Archivo Popular de la Memoria, que hoy vamos a hacer una actividad aquí, y que queremos vincular el tema del genocidio con la responsabilidad empresarial, con la deuda externa y con la desestructuración social que se produjo a partir de la eliminación de miles y miles de compañeros que perseguían la justicia social, el socialismo, y bueno, que fueron aniquilados. Pensaba, pensaba cuando decías lo del el generar el estigma, ¿no? Ahora se está haciendo lo mismo, porque todo el tiempo quieren estigmatizar al movimiento obrero, a quienes nos organizamos desde todos los lugares, desde Milei para abajo, las redes sociales, todo el ejército de trolls que tienen, están todo el tiempo estigmatizándonos como si fuéramos criminales. Bueno, está el ejemplo de lo de Mónica, ¿no? Pero digo, ¿cómo hay una continuidad y una línea histórica entre lo que vos estás contando del 74-75 hasta ahora? Sí, totalmente. Eso es una continuidad. El hecho de que ellos apuntan ahora a que los hechos que se produjeron en el 76 fue contra la guerrilla. O sea, y hablan de los grupos terroristas, insisten con lo mismo. Y bueno, no mencionan que hubo 500 chicos desaparecidos y hay más de 300 que se están buscando, que fueron secuestrados con sus madres embarazadas y en los campos de concentración. Ni tampoco hablan de las madres, de las abuelas,
No, si hablan mal. Claro. No, y tampoco hablan del industricidio, que es fundamental. O sea, el golpe se dio para implantar el neoliberalismo en estos países donde de otra manera hubiera sido imposible. Pensemos que Chile estaba gobernado por el primer gobierno socialista de América Latina, o sea, Sí. estaba gobernado por Salvador Allende cuando se dio el golpe. Y también pensemos en el Plan Cóndor, ¿no? Que estaba todo orquestado desde el norte Exactamente, global. y que fue en prácticamente toda América del Sur, ¿no? Bolivia, Bolivia, Brasil, el Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, inclusive Perú, después de Velasco Alvarado, que le dan un golpe en 1975. También prácticamente eran todas dictaduras que respondían al mismo patrón, que era los planes del Fondo Monetario Internacional. Entonces hablamos del fondo porque uno de los temas más graves de todos es el endeudamiento externo, que todavía se sigue pagando, que nunca se va a pagar porque es imposible hacerlo y porque fue contraído a partir de un genocidio. O sea, las empresas, cuando uno ve los trabajos de investigación de, por ejemplo, Eduardo Basualdo y muchos investigadores posteriormente, ve claramente cómo estaba compuesta esa deuda externa y quiénes eran las que la contrajeron. Y que después en el 82 la estatizaron. Y después continuó, y un delito no genera derechos. Si el origen de la deuda es un delito que se contrajo perjudicando al Estado y a su población, bueno, evidentemente es un tema para discutir. Y el tema, uno de los que más empujó este endeudamiento fue la política económica de Martínez de Oz. Bueno. Y ahora Sí, presentan que- el archivo, ¿no? Ahora Hacemos una actividad del archivo, bueno, va a estar compañero Daniel Feierstein, que es una figura, un compañero investigador a nivel de conocimiento a nivel internacional. Sí, un sociólogo estudioso Del tema del tema del genocidio, ¿no? Bueno. Tiene un trabajo muy importante. Y sí, que precisamente nosotros cuando estuvimos querellando en la causa ESMA, la mega causa ESMA, tomamos esa figura, Adriana Calvo, que era la presidenta de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, bueno, hilvanar todo este proceso con una figura que contenga lo que pasó acá. No fue una cosa de algunos militares borrachos que salieron a secuestrar gente por la calle sin pertenencia social ni política, nada, sino simplemente desconocer. Y eso es el problema, el gran déficit que tenemos, porque no vamos a poder avanzar si vuelven a aplicar los mismos temas. Y no vamos a poder salir de esta situación si no hay un proyecto político que tenga como ejes esto de no volver al pasado, condenar. Estos son delitos de genocidio, no son delitos comunes. Los delitos de genocidio y de lesa humanidad son imprescriptibles y además no son escarcelables. O sea, no es como otros delitos que están en el Código Penal, que bueno, después de cumplido un tiempo se le da facilidades o prisión preventiva. No, esta es para que vean lo bochornoso que es esto, ¿no? El que salió con un artículo convocando para el sábado, acá en la Plaza de Mayo, estos represores, es Orlando González, Hormiga, el que sacaba fotos en la ESMA, el que fue en la Isla del Silencio, el que estuvo un montonazo de tiempo en la ESMA y que fue condenado en esa mega causa a prisión perpetua. Pero ¿dónde está el asesino, el genocida? Está en su casa, está con prisión domiciliaria. Entonces, y desde ahí larga la convocatoria para enfrentar a la guerrilla, al socialismo, al marxismo, todo lo que ellos le ponen, todo lo que no sea liberal y genocida Todas las es mentiras. terrorista. No, y aparte como la continuidad de la mentira, ¿no? Y la intención de que nunca se revele la verdad. Porque esos son todos personajes que podrían tranquilamente testificar
y contar qué fue lo que hicieron y qué fue lo que sucedió. Porque no se ve un arrepentimiento de ninguna de estas personas. No se ven para nada. Y es así que, bueno, ellos tienen en sus propias familias gente que los repudia, los rechazan. Sus propias hijas a veces, ¿no? Sí, y sí, porque la historia es así, no se puede ocultar. Cuando el nieto del represor, la madre, ¿qué le va a decir? ¿Le va a mentir? ¿Le va a decir, el abuelo era represor? No le pueden decir, no. Mira, tu abuelo era un represor y asesino, porque si no, la madre la madre o el padre no le está contando la verdad, y no es cualquier verdad, la verdad. Entonces, ¿qué confianza van a tener los chicos en sus padres si se le mienten una cosa que es tan grosa? Entonces, muchos de estos memorias desobedientes, ¿no? Sí. Ellos también se hacen estos planteos y bueno, y cuentan la verdad, y eso le ha costado rupturas familiares profundas y definitivas, pero bueno, hay cosas que no se pueden evitar de contar, y esto ha pasado, y esto hay que reflexionar. Y fue muy importante, porque estamos acá en la CTA, cuando se presentó la causa con el juez Garzón, que la CTA en el año 99, y que generó los primeros juicios que después se hicieron acá, porque si no tenían que ser extraditados a España con el juez Garzón. Y uno de los abogados más importantes, algunos de los más importantes, además de Juan Carlos Capurro, que era de la CTA, estaba Carlos Lepoy, que falleció hace 4 o 5 años, y que bueno, él llevó adelante el juicio y logró la condena de Silingo. Y bueno, todo eso está, y está la calificación de genocidio, bueno, un montón de cosas que es necesario retomar, porque no es un hecho del pasado, si no nunca vamos a repetir los mismos errores. Estos no son nuevos, estos préstamos que toman y estos de endeudamiento, ya de la época de Rivadavia, el empréstito Bari. Qué importante que es la historia, ¿no? Totalmente. Para hacer memoria, qué importante que es la historia. Sobre todo, como decía Rubén, para las nuevas generaciones. Sí, más cuando la historia se la quiere convertir en la historia, una impostura total se lo quiere convertir en historia, ¿no? Me parece que ahí es donde está la verdadera lucha de decir, bueno, vamos a la verdad. En algunas cuestiones es imprescindible llegar a la verdad, porque todos estos delitos son imprescriptibles porque siguen teniendo efectos en el día de hoy, en el presente. Bueno. No es que son imprescriptibles porque se les pone una palabrita linda, son imprescriptibles porque en el día de la fecha siguen generando situación de delito penal. Sí, apología de genocidio es un delito. Por ejemplo, que no se lo condena. No. Pero también es un delito seguir tomando préstamos con el FMI. Exactamente. Y seguir desindustrializando y seguir despidiendo gente y seguir matando gente de hambre. Eso también es un delito que viene de ahí, digamos. En los juicios, por ejemplo, que se está haciendo a un solo imputado, Chispa, Gonzalo Sánchez de Prefectura. Bueno, se lo está juzgando y estuvo prófugo hasta el año 2000 más o menos, que se lo ubicó en Brasil y luego se lo extraditó acá a la Argentina. Bueno, el resto del tiempo él estuvo con la ley de obediencia de vida punto final, que duró 20 años, y después se prófugó a Brasil. Y bueno, y el Tribunal de Brasil autoriza que se le haga el juicio una cantidad de casos, 193 casos, pero hay muchos más del tiempo que él estuvo. Pero la particularidad que tienen es que estos son personas o compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Y cuando vos decís que el delito continúa, porque ellos solamente pueden decirnos qué pasó con estas personas. Claro. Entonces ese delito se sigue cometiendo, la desaparición forzada de personas. Y por eso continúan los juicios, ¿no? Y bueno, tenemos con el Poder Judicial también. Sí, otro tema. Un temón, ¿no? Es una cosa de... Sí. 50 años y hay que seguir luchando, ¿no? Bueno, eso es también lo que pasa en este país, ¿no? Te exigen
que la lucha sea hasta el último día de la vida, ¿no? Exactamente. No te dan respiro nunca como para decir, bueno, es decir, momentos como que parecen increíbles en la historia, como Néstor bajando los cuadros de los genocidas, ¿no? Algunos momentos que uno dice, bueno, el Estado está en un lugar de respeto a los derechos humanos, pero son tan frágiles esos momentos que bueno, siempre hay que seguir y hay que insistir. Vos trabajaste muchísimo con respecto a los testigos de los juicios, ¿o no? Sí, sí, nosotros hablábamos con los compañeros, con los familiares, y tratábamos de ubicarlo, y bueno, yo tengo compañeros del puerto que también están desaparecidos, y bueno, con sus familias estamos en contacto, y bueno, los compañeros que estuvieron con nosotros, los que pudimos identificar, que estuvieron en el altillo de la ESMA hace 49 años, ¿no? En diciembre del 76. Claro. Y bueno, toda esa historia, y lo otro es la importancia de las madres, ¿eh? Esas viejas locas, como le decían, y bueno, para tratar de desprestigiar su lucha, y bueno, nosotros somos herederos de esas luchas, de esas búsquedas. Las madres nunca van a dejar de buscar a sus hijos. No se puede matar a la naturaleza. Eso no nace del Código Penal, nace de una relación sublime que es el nacimiento de la vida, y ellos han transformado eso, que la vida significa la muerte de la madre, la vida y la muerte en un único acto, que es este. Entonces es una perversidad y bueno, terrible, ¿no? Sí, no existe la palabra, no existe la palabra. No asumen, su perversión es tan inmensa que no la pueden asumir también, ¿eh? Hay algo de eso también, que fueron tan graves las acciones que cometieron, que asumirlo es asumir, claro, que sos una basura total. Claro, que perdiste la posibilidad de seguir siendo un ser humano. Claro. O sea, Es la pasaste un límite donde claro, ya no sos ni siquiera un animal, porque los animales no hacen eso. Bueno, pero el admitir esas acciones y tratar de enmendar esos tremendos delitos te puede revivir como humano. Redimir. O redimir no sé, también, ¿no? No sé, la verdad que no sé. Yo creo que sí, yo creo que el arrepentimiento y el esclarecimiento de los hechos, porque no es decir, no, hice tal cosa, estoy arrepentido, sino ayudar a esclarecer qué es lo que pasó con toda la gente que todavía no se sabe qué pasó, que continúan detenidos, desaparecidos, los niños apropiados, que ahora ya son todos adultos apropiados. Sí, sí. Son cosas que la verdad que... No, es atroz. Por eso es importante. Hoy nosotros hacemos esto vinculando la responsabilidad empresarial, que va a estar Victoria Basualdo, y la importancia de la industria siderúrgica, la responsabilidad empresarial y la deuda externa, que vamos a hablar. Yo voy a hablar sobre eso, sobre el movimiento obrero y deuda externa. Y bueno, tenerlo porque son lugares que obligatoriamente de reflexión. O sea, no forma parte ni siquiera de la formación de los cuadros, salvo honrosas excepciones, de los cuadros políticos y sindicales. O sea, no forma parte del debate. Y hay tantas... Los mismos que bombardearon la Plaza de Mayo son los que dieron el golpe de 76. Sí, claro. Macera, el otro Montes y Mayorga eran los secretarios del jefe de aviación de la Marina, secretario de Marina. Y ellos dieron el golpe de Estado en junio y bombardearon. Y se bombardeó la Plaza de Mayo, no solo, y se atacó Ensenada, donde estaba el polo petroquímico, se atacó Mar del Plata, se atacó Bahía Blanca, se hicieron los fusilamientos de José León Suárez, se reprimió con posterioridad. Bueno, esos militares que hicieron, que eran marinos, casi todos esos
estuvieron en actividad y participaron en el golpe de Estado del 76. El teniente cero, así se identificaba Macera en el 55, pasó a ser el almirante cero con esa perversidad y ese cinismo, ¿no? Se autodenominaba él teniente cero y almirante cero. Bueno, solamente para decir un caso, esa perversidad y mantenerlos ahí, así con la misma ferocidad que mataron 308 personas en la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 55, bueno, si no pasó nada. A los 3 meses dieron el golpe, se cerró el expediente, se conoció como 30 años después el expediente, y ahí figura prácticamente las declaraciones de ellos, y bueno, y sin embargo, continuaron en actividad, y cuando se lo ascendió en diciembre del 73, estaba Perón de presidente. Lo ascienden, lo propone Perón y lo asciende el Senado a almirante, a Macera. Diciembre del 73. ¿Y qué iba a hacer? Si se había bombardeado la Plaza de Mayo, había participado y mataron a 308 personas, hirieron a más de 1000 y no pasó nada. No pasó nada, ni causa hubo. Se cerró la causa en el ambiente militar, ¿no? Pero después le hacen causa a una docente por pelear paritarias, por pelear salarios. Me parece que ya está por empezar la actividad, ¿no? Acá al lado. Y Milagro Sala, ¿no? O Milagro Sala. Que se van a cumplir 10 años. Totalmente. Entonces, por favor. Totalmente. ¿Hay mensajito, Fabi? Hay un mensaje de Cristian Brizuela que dice: muchas gracias, compañeras, nuestra solidaridad. Y bueno, yo quería aclarar que ya se está juntando la gente acá afuera, por suerte. Lo que va a suceder es que es el primer programa, se llama La Memoria es del Pueblo. Es un programa producido por el Archivo Popular por la Memoria y Antena Negra TV, como un aporte para seguir luchando contra la impunidad por memoria, verdad y justicia, ¿no? Y van a estar, como decía Carlos, Daniel Feierten, Victoria Basualdo y Carlos. Se va a hacer desde acá, desde el salón de la CTA Nacional, la transmisión de ese primer programa. Busquen La Memoria del Pueblo después de que termina en YouTube, porque se hace en vivo la transmisión. La transmisión se hace en vivo de ese primer programa desde acá. ¿En nuestro canal, Fabi, se hace la transmisión? Mirá, no, me parece que no. Hay una dirección, pero viste, es una dirección de YouTube, no la podemos compartir acá ahora, pero lo que pueden hacer es buscar eso. La Memoria es del Pueblo, a partir de las 18. Perfecto. Victoria Basualdo hizo una investigación muy, muy importante que la tomó la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno anterior, en donde habla justamente de esto que decías vos, de la responsabilidad civil y empresarial de Ford, bueno, de un montón de empresas que, como vos decías, entregaban las listas de los trabajadores para que después los desaparecieran. Así que muy interesante también escucharla a Victoria. Sí, es maravilloso el trabajo que hace y sigue haciendo, ¿no? Es imprescindible. Y después vincularlo, Eduardo era el padre y es el que en el 87 saca un libro y ahí señala lo del endeudamiento, lo que estaba en la causa que tenía el juez Ballesteros sobre la deuda externa, y bueno, que había iniciado Alejandro Olmo en el 82, 1982. O sea que, bueno, y eso está... Bueno, pero eso también muestra que la lucha es incesante, ¿no? Y que tenemos siempre académicos preparados, intelectuales preparados y gente que está dispuesta a dar su ser para esclarecer todas estas situaciones. Sí, ¿no? Hay infinidad de trabajos que salieron localizados en diferentes ciudades del país, provincias, sobre determinadas empresas, pero tesis impresionantes de todas fundamentalmente las grandes empresas,
y además de lo económico, no lo de la deuda, pero darle entidad y darle identidad social y política a los compañeros. O sea, tenían un modelo de sociedad por el que luchaban y tenían una actividad, acompañaban su pensamiento con su acción concreta. Y con su trabajo. ¿Sabes qué? Saben que acá Gra me dice que la investigación de Basualdo también tiene asidero en la presentación que hace la CTA, la que vos contabas, en 1998, cuando van a ver al juez Baltasar Garzón. La investigación de Basualdo también está basada en todo lo que hizo la CTA, claro, para llevar a España en 1998. Por eso es que ahí los abogados, Capurro y el Lepoy, en representación de la CTA, utilizan la figura de genocidio para explicar estos hechos. Y que está acá, ¿no? El material ese... nos dice Graciela, la bibliotecaria, que está en la biblioteca de la CTA, nuestra compañera que está acá, que se puede consultar, así que todo tiene que ver con todo. Sí. Bueno, y cerramos para ir a escucharlo a Carlos acá al lado, al salón principal de la CTA. Les agradezco mucho y bueno, a vos, sí. Esto es, tenemos que continuar, nosotros no vamos a bajar los brazos. Y como siempre decimos, tenemos una responsabilidad con los compañeros, no tenemos ninguna obligación, tenemos la responsabilidad de que el que sale cuenta, y bueno, los compañeros hasta el último día de nuestra vida van a estar presentes, como todos los jueves cuando vamos a la plaza y bueno, en los juicios y en todas nuestras actividades.